Si es primera vez que ves alguno de mis videos, te invito a que te suscribas para no perderte ninguno de los próximos videos. Y antes de comenzar quiero mandar un saludo con beso incluido a los miembros del canal. Muchas gracias por apoyarme. Si quieren ser miembros, acá abajo hay un botón para que se puedan unir. Sin nada más que agregar, los dejo con este video. Y empezamos esta historia con una bella damisela de nombre Radiana, que está siendo obligada a beber un líquido muy extraño de color rojo. Luego de eso vemos que alguien le habla a Radiana y le dice que lo considere un honor para ella morir en su lugar, y que por el momento disfrute sus últimos momentos de vida. Pero en ese momento vemos que Radiana no puede hablar, debido al efecto de la pócima que tomó hace unos minutos. Vemos que Radiana empieza a llorar, pero alguien le dice que no tiene por qué llorar, y que en vez de eso, tiene que sonreír, porque muy pronto va a conocer al Señor del Sol. Luego de eso vemos como las damiselas preparan a Radiana, para que esté muy bella para ese día, pero vemos que las damiselas hacen que el color de cabello de Radiana tome el color rojo. Pero en ese momento vemos a la verdadera dama del sacrificio, que convenció a su padre para que Radiana tome su lugar. Y vemos que esta chica se aleja poco a poco, y le agradece a Radiana por haber tomado su lugar. Mientras vemos que Radiana aún está luchando para no ser sacrificada ante el dios del sol. Debido a la pócima que tomó, ella no es capaz de controlar su cuerpo, mientras vemos que es llevada de los brazos. Pero al mismo tiempo en la mente de Radiana, ella grita que aún no quiere morir. Pero en ese momento Radiana ve con un gran miedo el lugar donde está destinada a llegar, el Coliseo del dios del sol. Vemos que toda la multitud está feliz de ver que la hija del rey será sacrificada para el dios del sol. El emperador agradece a todos por presenciar este sacrificio de su propia hija para el señor del sol. El emperador empieza a llorar después de decir estas palabras, pero cuando ve a su hija, este dejó de llorar y la ve con una mirada llena de odio, y Radiana al ver esto se asusta mucho. Y vemos que el emperador aún no sabe que esta dama no es Gracia su hija, sino Radiana. El emperador seca sus lágrimas y da la orden para que el sacrificio comience. En ese momento el corazón de Radiana empieza a latir muy fuerte, y en su interior grita que ella no es Gracia. Y vemos que Radiana es amarrada a un poste, y al mismo tiempo es quemada viva mientras Radiana menciona que ella no quiere morir, y pide que alguien la salve. Cambiamos de escena y nos vamos al templo sagrado en el extremo oriental del imperio. Vemos a Gino, el servidor fiel del dios del sol. Vemos que este está algo asustado, ya que le pide al joven príncipe que vaya al festival. Y si ellos no van a ese festival, el rey los terminará castigando. Y acá conocemos a Horacio, el tercer hijo del dios del sol, que en lo personal está muy guapo el cabrón. Y vemos que Horacio le dice a Gino que no se preocupe, ya que él lo puede eliminar de una forma indolora. Pero mi compita Gino le dice al príncipe que él puede regenerarse, pero aún así él va a sentir el dolor. Luego de eso vemos que Horacio sigue sin importarle el festival, y lo único que él quiere es seguir degustando de su buen vino. Y acá nos cuentan que el eclipse solar es inminente, y eso significa que el festival está muy pronto a venir. Pero también nos informan que el dios del sol gobierna junto con sus 3 hijos. Durante el eclipse, cada reino da en sacrificio por cada hijo del dios del sol. Pero acá también nos cuentan que cada reino tiene que dar un sacrificio a una mujer muy joven y muy hermosa. Pero el dios del sol tiene una profecía para cada uno de sus hijos, sobre que un día aparecería una mujer que es inmune al fuego, y será destinada a ser la esposa de uno de los príncipes, y así dar a luz a una poderosa deidad. Pero debido a esta profecía, los príncipes tuvieron que aguantar los gritos de cientos de mujeres que fueron quemadas vivas. Y vemos que Horacio odia esta idea de escuchar los gritos de cientos de mujeres cada año. Pero Gino ya sabe cómo es Horacio, y le pide que no rechace los sacrificios, sino de lo contrario, él será lanzado al abismo. Y vemos el cuerpo esbelto de Horacio, y al mismo tiempo menciona que si su padre quiere que él acepte el sacrificio, pues no tiene otra salida, y menciona que va a aceptar este, pero con una condición, que este va a ser el primero y el último sacrificio que él va a aceptar. Pero en ese momento podemos ver que Horacio puede leer las mentes de las personas, y supone que el nombre de la chica sacrificada es Gracia. Pero en ese momento Horacio, el hijo del dios del sol, hace su aparición, y toda la gente se queda sin palabras al ver al gran dios del sol. Horacio menciona que mejor hubiera aparecido después de la ceremonia, y vemos que Horacio se acerca poco a poco con Gracia y le pregunta por qué aún no se ha quemado, o podría ser que esta dama tiene algún poder oculto, pero en ese momento Radiana le grita al dios del sol que ella no es Gracia. Cambiamos de escena y vemos que Gino está muy emputado con Horacio por haber traído su sacrificio al Palacio del Sol. Pero acá mi copa el Yoyo no escucha a su compita y le da la orden que mantenga viva a la chica mientras él investiga algo. Pero en ese momento Gino le dice a Horacio que él no va a desperdiciar sus poderes para salvar la vida de una simple mortal. Pero al mismo tiempo, Gino le dice a Horacio que él puede ir a juicio por su falta de respeto.
Y aquí Horacio le pregunta cómo alguien como él podría ser sometido a un juicio. Y acá nos cuentan que Horacio no puede ser juzgado por nadie, ya que él es el único juez del Palacio Imperial, y está por encima de su padre, el dios del sol. Luego de eso Gino ve el cuerpo de Radiana y menciona que estuvo a punto de convertirse en cenizas, pero Gino sigue las órdenes de Horacio y usa sus poderes para curar a Radiana. Y vemos como poco a poco el cuerpo de Radiana se cura y elimina las quemaduras. Y al final podemos ver la verdadera forma de Radiana, que es una doncella de cabello rubio. Y vemos que Gino se siente muy aliviado por haber salvado a esta doncella, pero al mismo tiempo menciona que dependerá de ella si recupera la conciencia. Pero acá Horacio nota que esta dama nunca fue pelirroja, pero en ese momento le informan que un mensajero ha llegado desde el Palacio Imperial. Vemos que Horacio se enoja, ya que él odia las complicaciones, pero al mismo tiempo menciona que mantendrá oculta a esta dama. Vemos que el mensajero del dios del sol le dice a Horacio que su padre le ha mandado algunos presentes para celebrar la ceremonia. Pero vemos que Horacio se enoja al saber que su padre le envía algunos regalos, y vemos como los pies del mensajero son succionados por el piso. El mensajero le grita a Horacio y le dice que no puede hacer nada de eso, ya que él solo es un simple mensajero. Pero acá Horacio no escucha razones y le pide al mensajero que si en verdad él quiere pasar sus últimos momentos de vida encerrado en este cuarto. Pasan los minutos y vemos que Horacio menciona que él quiere vivir su vida sin problemas, pero al mismo tiempo Gino le menciona que él tiene que perder su virginidad. Pero vemos que Horacio no espera que Gino terminara de hablar y lo echa volando por el aire, pero al mismo tiempo le pide que le avise cuando la chica despierte. Cambiamos de escena y vemos que Radiana aún sigue sin despertar, pero esto es debido a que tiene una pesadilla, y nos vamos unos meses al pasado, y vemos que alguien está maltratando a Radiana, jalándola el cabello, solo para ponerla de rodillas y reclamarle por haber intentado escapar. Pero mientras eso estaba pasando, vemos que Radiana le pide ayuda al dios del sol, pero en ese momento vemos que alguien le pregunta si esas fueron todas las chicas que pudieron conseguir. La sacerdotisa le pide a Radiana que se mantenga en buena condición para su futuro, y la lleva a uno de sus templos, donde fue tratada muy bien. Pasan los días y vemos que Radiana se siente un poco mal por la sacerdotisa, ya que muy pronto será sacrificada para el dios del sol. Y recuerda que ella fue muy amable en rescatarla de ese infierno, y acá nos muestran que la sacerdotisa Gracia es la encargada de mantener viva la llama sagrada, y también se habla que ella es capaz de controlar las llamas. Pero en ese momento vemos que una damisela entra al cuarto de Radiana, y le dice que la tienen que llevar a ver al sumo sacerdote del reino, pero antes tendrá que cambiar un poco su aspecto. Y Radiana al escuchar esto se confunde mucho. Pasan los minutos y Radiana se ve al espejo y nota que es igual a la sacerdotisa Gracia. Y finalmente vemos que Radiana llegó al templo del sacerdote, pero en ese momento el sacerdote pregunta por qué Gracia está en este lugar, y Radiana se pone muy nerviosa ya que ella estaba a punto de decir que no es Gracia, pero en ese momento aparece la verdadera Gracia enfrente de su padre. Vemos que el sacerdote se queda muy pero muy sorprendido de ver que su hija tiene un doble, y vemos que Gracia se ríe de forma egoísta y le dice a su padre que por mucho tiempo ella estuvo buscando a esta señorita. Y en ese momento Gracia enseña la marca que Radiana tiene en su brazo. Gracia le dice a su padre que su madre tenía razón, ya que Radiana tiene el sello maldito de la familia Mundus. Y vemos que el padre de Gracia se pone muy pálido, ya que después de tantos años descubrieron su infidelidad. Y vemos que su padre menciona que ese fue su único error de todos estos años. Pero acá Gracia le pregunta a su padre que ellas tienen un gran parecido. Aparte de eso, Gracia menciona que la madre de Radiana fue una sacerdotisa que veneraba al dios del sol. Mientras vemos que Radiana está temblando del miedo. Vemos que el sacerdote le dice a su hija que ya fue suficiente, ya que su vida está en juego. Pero Gracia le dice a su padre que será Radiana quien ocupe su lugar el día del sacrificio. Y vemos que Radiana sigue muy asustada, ya que según los rumores, el altar es donde sacrifican a las personas en nombre del dios del sol. Y vemos que Radiana no tiene otra opción, y le pide perdón a Gracia, y le dice que ella va a hacer cualquier cosa para no morir. Pero aún así Gracia le dice a Radiana que su único propósito de vida es morir en su lugar. Y regresamos al presente, y vemos que Radiana sigue llorando, y sigue pidiendo perdón, mientras vemos que Horacio está presenciando todo esto. Luego de eso vemos que Horacio ve fijamente a Radiana, y menciona que cómo es posible que una simple humana tenga el cabello como el mismo oro. Pero cuando Horacio tocó la mano de Radiana, se dio cuenta que estaba muy pero muy caliente. En ese momento vemos que Radiana abre los ojos, y lo primero que ve es a Horacio. Pero vemos que Radiana, aún en su somnolencia, le pregunta quién es él. Pero Horacio ve fijamente a Radiana y no dice nada. Pero como Horacio es buena persona, trae algo de agua para que Radiana beba un poco. Y vemos que Radiana está a punto de tomar esta agua,
Pero en ese momento Radiana recordó que ella fue obligada por Gracia a tomar un líquido desconocido. Radiana no lo duda y grita que no quiere tomar nada de eso, pero Horacio sigue insistiendo que tome algo de agua, si no podría morir. Pero en ese momento vemos que Radiana sigue gritando y que no la obliguen a beber ese líquido. Pero Horacio sigue insistiendo, pero vemos que Radiana en su momento de locura termina derramando todo el agua en los pechos jugosos de Horacio. Y vemos que Horacio no tiene otra opción y bebe algo de esta agua y toma el rostro de Radiana solo para darle un beso y así para que Radiana tome algo del agua. Luego de eso vemos que Radiana por fin pudo ver el rostro de este hombre y en sus propias palabras es un hombre muy hermoso. Pero aún así Radiana le pregunta quién es él. Y en ese momento vemos que Horacio se siente algo decepcionado al ver que esta humana no lo conoce. Pero en ese momento vemos que Radiana recupera todos sus sentidos y se da cuenta que ella sigue viva. Pero Horacio al escuchar todo esto le dice que ella no está viva pero tampoco está muerta. Pero Radiana recuerda que insultar a un dios es una falta muy grave y 3 de sus generaciones serán castigadas. Pero Radiana menciona que tal vez ella no sea capaz de conocer a sus nietos. En ese momento vemos que Radiana se pone de rodillas y le pide perdón al dios del sol y le pide que la salve de no ir al infierno de los pecadores. Pero en ese momento vemos que Horacio le dice que ya fue suficiente. Pero Horacio sin dudarlo la levanta y la recuesta sobre su cama. Pero al hacer esto Radiana se desmaya otra vez. Horacio ve fijamente a Radiana y no puede creer que alguien como esta humana pierda el conocimiento de una manera muy fácil. Luego de eso nos muestran que los dioses del sol se acercan con los humanos es para poder gobernarlos y que estos mismos los alaben en todo el mundo. Pero en ese momento vemos que Horacio se dio cuenta de algo, y es que Radiana no es como los demás humanos, ya que ella fue la primera humana que lo pudo ver a los ojos. Y vemos que Horacio acaricia la frente de Radiana, pero esto lo hizo como una prueba, ya que se dio cuenta que no es capaz de leer la mente de Radiana. Luego de eso vemos que Horacio sonríe un poco y menciona que sería una verdadera pena dejar morir a esta humana tan interesante. Pero en ese momento vemos que Horacio le pide a una doncella que cuide de Radiana en todo momento y también le encarga que la trate con mucho respeto. Al día siguiente vemos que Gino le reclama a Horacio ya que se enteró que la humana aún sigue viva y le pregunta otra vez por qué hace este tipo de cosas que podría molestar a su padre. Pero vemos que Horacio interrumpe a Gino y le dice que él fue quien dijo que tendría que perder la virginidad, ya que a Gino le pregunta si acaso él perderá su virginidad con esa humana. Y Horacio al ser muy descarado le dice que sí. Y en ese momento vemos que mi compita Gino le dio la pálida. Pero Horacio le dice que es una simple broma. Pero aún así Gino le dice al príncipe que no puede mantenerla con vida mucho tiempo, ya que su padre podría sospechar y podría enviar a otro mensajero para acabar con la vida de Radiana. Horacio le da la razón a Gino y este se alegra al saber que Horacio por fin está actuando como un adulto. Pero mi compa Horacio menciona que entonces se tendrá que acostar con ella lo más antes posible. Luego de eso Gino le dice al príncipe que hará como que no escuchó nada de lo que dijo en este momento. Pero mi compa hermoso le dice a Gino que últimamente se ha vuelto alguien muy respondón. Y Horacio le pregunta si acaso él quiere desaparecer de este mundo. Pero mi compita Gino, casi llorando, le dice al príncipe que es alguien muy cruel. Pero aún así Gino le pregunta al príncipe cuánto tiempo él mantendrá escondida a esa humana, ya que su situación es muy diferente a la de sus hermanos. Y acá nos cuentan que el cabello negro y ojos de color negro de Horacio son resultado de que su madre era una mortal. Desde el año del caldo los semidioses nunca fueron considerados como dioses reales. Y acá nos cuentan que la mayoría de los niños nacidos de mortales fueron asesinados o envenenados por los demás dioses de sangre pura. Pero vemos que Horacio logró sobrevivir, sino que también gobernó como un príncipe imperial, y Horacio nació con el poder de leer las mentes, y esto hizo que los demás dioses dudaran en eliminarlo, e incluso su propio padre dudó en eliminarlo. Y regresamos al presente, y Horacio menciona que su propia familia quería que él perdiera la virginidad, y Gino le dice que sí, pero no con una mujer humana, ya que si él hace eso, él podría perder su título, y Horacio al escuchar todo esto le dice a su compa que eso no le importa. Luego de eso nos explican que para que un príncipe alcance la mayoría de edad, tiene que contraer matrimonio con un miembro de la realeza, o con una ninfa, y solo así serán reconocidos por los demás dioses. Pero vemos que Horacio está dispuesto a perder su título al perder la virginidad con una mortal. Luego de eso vemos que Gino analiza todos los aspectos sobre este tema, y menciona que si Horacio se acuesta con una mortal, su puesto como juez de los cielos quedará intacto, y nadie se lo podrá quitar, ni siquiera su propio padre. Pero aún así Gino menciona que no será correcto que el príncipe perdiera su virginidad con una simple humana. Pero al mismo tiempo Horacio menciona que él estaría contento con cualquier cosa que lo mantenga alejado de su familia. Pero en ese momento Gino le menciona que al hacer eso, él podría ser desterrado de la Tierra Santa. Y Horacio sin pelos en la lengua le dice a su compa
que eso es exactamente lo que quiere. Cambiamos de escena y vemos que Radiana está abriendo los ojos y se pregunta a sí misma si acaso el dios del sol la perdonó la vida y la envió al cielo. Pero en ese momento Radiana voltea a ver arriba y se encuentra con el dios del sol, y este se presenta con el nombre de Horacio. Y vemos que Radiana sigue muy asustada y le pide perdón una vez más al dios del sol y le pide que la desate. Pero en ese momento vemos que Horacio le dice que está bien, pero le pide a Radiana que no se desmaye. Luego de eso Horacio le pide a Radiana que lo vea a los ojos, y vemos que Horacio hace que Radiana levante su rostro, y le dice que los ojos fueron hechos para encontrarse. Pero en ese momento vemos que Radiana menciona que Horacio está bien puto rico, pero al mismo tiempo vemos que Horacio le pide a Radiana que por el momento él la va a dejar vivir, pero antes ella tiene que pasar una noche en la cama con él, y Radiana al escuchar todo esto se queda muy pero muy sorprendida. Pero acá mi compa el hermoso tomó esta expresión como rechazo, pero al mismo tiempo Horacio le dice a Radiana que no la va a obligar a hacer nada que no quiera. Pero en ese momento vemos que Horacio se pone de pie y le pide a Radiana que se mantenga sana para el futuro y que no se desmaye con facilidad. Luego de eso Radiana menciona que las palabras de Horacio eran muy dulces, pero de no hacer lo que él diga, Radiana podría ser convertida en piedra si ella no logra complacerlo. Y vemos que Radiana se pone de rodillas y le pide a su madre qué debería de hacer. Pero en ese momento Radiana levanta la cabeza y se da cuenta que una ninfa de pelo verde acaba de entrar a su cuarto. Y vemos que Radiana grita del susto mientras la ninfa le pide que se calme. Y antes de los gritos nos presentan a Nico, una humilde ninfa de agua. Ella menciona que tiene 19 hermanos menores. A la bestia, se nota que sus papás no tenían tele. Luego de eso nos cuentan que Nico fue la encargada del bienestar de la señorita Radiana, ya que es la primera pareja de Horacio. Pero lamentablemente Radiana no acepta nada de la comida que Nico le daba. Nico menciona que los mortales no pueden estar mucho tiempo en el Palacio Celestial, ya que sus cuerpos son muy frágiles y se pueden marchitar, ya que son incapaces de resistir el sol. Y vemos que Nico le pide a la señorita Radiana que beba algo de agua, ya que contiene la esencia del príncipe Horacio. Y aquí Nico se pregunta a sí misma por qué la señorita Radiana no quiere beber la esencia del príncipe, ya que entre los dioses es considerado un delicioso manjar. Pero acá mi pregunta es, ¿esa esencia de dónde viene? Y aquí Nico le cuenta a Radiana que si ella toma esta agua, será muy hermosa como las diosas de Pobius. Y Radiana le pide a Nico que sea ella quien viva esta agua, pero Nico le dice que no puede hacer algo como eso, ya que esta agua es de Horacio y ella sería incapaz de beberlo. Y vemos que Radiana decidió tomar un poco de la esencia de Horacio. Luego de eso vemos que Nico le hace unas trenzas con flores a Radiana y le dice que ahora ya está lista para ser uno con el príncipe Horacio. Y aquí Nico menciona que es una tradición llenar su cabello con flores para su primera noche de bodas. Cambiamos de escena y vemos un cuarto lleno de sangre, mientras vemos que en el fondo está Horacio, viendo todo el panorama en su sala del trono. Pero en ese momento vemos que Nico llegó para informarle a Horacio que la señorita Radiana por fin bebió algo de agua. Y vemos que Horacio está muy pero muy serio y le dice a Nico que si ella vino hasta este lugar solo para decirle que ella hizo eso. Y vemos que Horacio le pide que mejor se vaya si no quiere terminar muerta en este lugar. Horacio menciona que Radiana se negó por mucho tiempo a comer o beber algo de agua. Y aquí Horacio menciona que todo esto fue posible por los poderes de Gino, que la mantuvo curada todo este tiempo. Pero en ese momento vemos que Horacio se dio cuenta que su compita Gino estaba escondido en ese lugar. Aquí Gino le dice al príncipe que él solo pasaba para ver cómo estaba él. Pero una vez más Gino le pregunta al príncipe si de verdad Horacio planea mantener viva a esa mujer. Pero en ese momento vemos que Horacio sigue tranquilo, pero de la nada levanta la mirada y Gino en ese momento sintió el verdadero terror y le pide al príncipe que le perdone la vida. Pero Horacio no estaba prestando atención, pero él menciona que Radiana fue la única humana que lo pudo ver a los ojos. Pero aquí mi compita Gino al escuchar todo esto le dice al príncipe que eso no le importa. Pero en ese momento Gino reacciona y le pregunta si el alma de Radiana se mantuvo intacta, y Horacio le dice que sí, y es por esa razón que la quiere mantener con vida durante un tiempo. Pero en ese momento vemos que Horacio siente que algo está a punto de pasar, y rápidamente deja su trono, y vemos que Radiana se pregunta a sí misma por qué le pidió a Horacio que la perdonara, y vemos que Radiana menciona que Nico está muy lejos, y parece que los demás sirvientes no le prestan atención a sus movimientos. Pero vemos que Radiana está en lo alto de una estructura, y está más que decidida a perder la vida, pero aún así Radiana tiene muchos dilemas internos, ya que ella se sentía que era miserable, y desde hace mucho tiempo ella le rezaba al dios del sol para que la guíe, pero en esta ocasión ella quiere sentir paz, y para ella esta es una decisión muy hipócrita. Y vemos que Radiana salta esperando su muerte, pero en ese momento llega Horacio para detener la caída de Radiana. Luego de eso vemos que Horacio es sincero con Radiana y le dice que no importa lo que ella haga para terminar su vida, de cualquier forma, él la podría traer de vuelta una vez más.
Minutos después Horacio se sienta con Radiana en su cama y le dice que la resurrección es algo muy doloroso. En ese momento Radiana está en estado de shock, ya que se dio cuenta que no importa lo que haga, ahora ella ya no puede decidir sobre su propia vida. Y aquí Horacio menciona que él ya sabía que Nico no estaba presente cuando todo esto pasó, y Radiana piensa que Nico será eliminada por haberla dejado sola. Desde ese día Radiana sintió un gran miedo hacia Horacio, ya que no importa lo que haga, Horacio siempre le da las órdenes. Y vemos que Horacio le pide a Radiana que coma algo de fruta, ya que si ella no lo hace, Nico va a sufrir las consecuencias. Y desde ese día Radiana fue sometida a una vigilancia muy extrema. Desde ese día cada vez que Nico le ofrecía comida a Radiana, esta la comía pero porque se sentía obligada. Con el tiempo Radiana logró recuperar su fuerza física gracias a la comida celestial. Y vemos que Horacio visitaba a Radiana, pero cuando esto pasaba, Nico se transformaba en agua. Horacio visita a Radiana cada noche, pero no hace nada. Y digamos que Radiana se acostumbró a ver la sonrisa siniestra de Horacio hasta la hora de dormir. Y acá nos cuenta que durante siglos nadie puede estar cerca de Horacio debido a su maldición, pero con Radiana es muy diferente, ya que ella es la única capaz de verlo a los ojos sin tener ninguna consecuencia. Y aquí Horacio menciona que por fin puede disfrutar de la compañía de otra persona. Y para que esto dure mucho tiempo, Horacio piensa en darle la inmortalidad a Radiana. Pero hay un problema, y es la resistencia de Radiana. Luego de eso Horacio le ordena a Radiana que se vaya a dormir, y Radiana sin quejarse hace lo que le ordenaron. Pero al mismo tiempo, Radiana siente algo de curiosidad, ya que quiere saber cuál es la verdadera razón de Horacio de mantenerla con vida todo este tiempo. Al día siguiente vemos que Nico atiende a Radiana y le ofrece algo de comida, pero Radiana sigue pensando en las órdenes de Horacio, de que Radiana tenga más horas de sueño y suficientes alimentos, ya que solo así ella podría soportar el ambiente celestial. Luego de eso vemos que Radiana se siente algo aburrida y le pregunta a Nico si hay algún trabajo para que ella pueda hacer. Y Nico, muy feliz, le ofrece que canten o que bailen juntas, para que Radiana no esté aburrida. Pero aquí Radiana le dice a Nico que ella está muy acostumbrada a trabajar y le pregunta si hay algo que pueda hacer ella. Pero en ese momento Nico le informa a Radiana que las damas de la línea imperial no pueden trabajar. Pero aquí Radiana le contesta y le dice que ella no es de la línea imperial. Pero Nico le dice a Radiana que como ella es compañera del príncipe, eso la hace una persona imperial. Pero en ese momento vemos que Nico se hace agua y ya sabemos eso qué significa. Y en ese momento vemos que Horacio llegó para visitar a Radiana. Y Radiana se pone muy nerviosa, ya que piensa que Horacio quiere que ella muestre alguna expresión. Y vemos que Horacio se acerca poco a poco con Radiana y le pregunta si hay algo que le quiera decir. Y vemos que Radiana se arma de valor y le pide a Horacio que la deje trabajar en algo mientras ella está en este palacio. Y aquí vemos que Radiana menciona que tiene manos muy hábiles y podría hacer canastas. Aquí Radiana le pide a Horacio que le dé algo de papiro para poder trabajar, pero en ese momento vemos que Horacio acaricia la cabeza a Radiana y le dice que ella no necesita esas estupideces. Y aquí vemos que Horacio le dice a Radiana que ella no necesita trabajar en esas estupideces, y lo único que tiene que hacer es comportarse como una muñequita sin ningún movimiento. Y acá Radiana menciona que iba todo de nuevo, ya que la mirada de Horacio está llena de odio. Pero al mismo tiempo Horacio le ordena a Radiana que su único trabajo es mantenerse bonita y esperarlo cada noche. Y Radiana al escuchar todo eso pone un rostro lleno de miedo, y al mismo tiempo Horacio le dice que esa es la única razón de su existencia. Y es así como termina la parte número 1 de este manga llamado Increíblemente Brillante. Así que no olviden suscribirse y dejar su like, ya que eso me ayudaría mucho. Recuerden activar la campanita de notificaciones, así les avisará cada vez que suba video. Recuerden, yo soy su compa Hiragisawa, pasen feliz día, tarde o noche y nos vemos hasta la próxima. The truth.